que todo regrese a la normalidad. Después de la pandemia, ¿qué sigue? A raíz del confinamiento mundial, en estos últimos días, he estado escuchando y mirando a través de las redes sociales a muchas personas que dicen que están ya desesperados, que quieren que todo vuelva a la normalidad y se sienten estresados, deprimidos algunos, incluso hay casos serios como de violencia intrafamiliar en muchos hogares. Y hermanos, pues yo les pido que oremos también por estas cosas, pero miren, el punto es este: la gente está desesperada porque todo vuelva a la normalidad. Yo quiero hoy dirigirme muy especialmente a usted, hermano, a la iglesia. Quiero dirigirme, ¿verdad?, esta reflexión al pueblo de Dios. Y empezaría diciendo esto, que para muchos volver a la normalidad sería una verdadera desgracia. Sí, así como escuchó, el hecho de volver a la normalidad para muchos sería muy desafortunado, ¿verdad? Porque ¿qué sería volver a la normalidad para algunos? Porque mire, si volver a la normalidad implica volver a las rutinas de siempre, incluso aquellas prácticas o aquellas rutinas que no aportaban nada bueno para nuestras vidas, al contrario, ¿verdad? Algunas prácticas pues eran nocivas, en vez de aportar, en vez de ayudar, en vez de edificar, era algo que no bendecía nuestras vidas, que no honraba a Dios. Es por eso que digo que volver a la normalidad de repente podría ser algo contrario en vez de algo bueno para muchos, ¿verdad? Porque mire, si volver a la normalidad, yo decía, implica, un ejemplo, dejar de realizar los altares familiares. Ahí donde en estos días, hermano, ese varón que era casi imposible que lo trajéramos los domingos a nuestras celebraciones, era casi imposible que estuviera participando de una célula o de cualquier servicio entre semana, pero ahora vemos a ese varón, ahora vemos a ese matrimonio joven, ahora vemos a ese jovencito junto a su papá, el varón con su familia participando de los altares familiares, adorando junto con su esposa al Señor. Hermano, es algo bien tremendo, es algo que a mí me causa mucho regocijo, es algo que yo he visto, y a través de algunas fotos que me mandan, ¿verdad?, los hermanos y las hermanas de esta congregación, y yo me gozo, me causa regocijo, me causa contentamiento. Pero si volver a la normalidad sería dejar de practicar el altar familiar, hermano. Yo creo que ahorita ya me entendió, ¿verdad? Entonces, mire, si volver a la normalidad implica también dedicarnos a las jornadas largas, extenuantes de trabajo, y volver a descuidar esos momentos tan hermosos en la familia, ¿verdad? El volver a ya no tener tiempo para la oración, el volver a usted, hermano, el volver ya no tener tiempo para la lectura de la palabra, el volver ya no tener tiempo para estar en esos tiempos devocionales con nuestro Señor. Hermano, entonces por eso le digo, volver a la normalidad pudiera ser malo para alguno de nuestros hermanos. Miren, hay muchos hermanos que son visitantes todos los domingos, cada 15 días, cada mes, son visitantes. Esa era su vida normal. Falta de oración, falta de servicio a Dios, falta de tiempo para la familia, falta de tiempo para muchas cosas importantes. Y luego volver a la normalidad para ellos entonces sería volver a ser visitantes los domingos, cada mes. Hermano,
eso sería, como ya dije, una desgracia. Volver a caer en esas rutinas, porque esa es la vida normal de muchos, esa es la vida normal de algunos de nosotros, ¿verdad? Entonces, mire, pero quiero decir algo. Yo creo, estoy seguro que volver a la normalidad ya no va a ser posible, ni en la iglesia ni en el mundo. Yo estoy pensando, estoy mirando que a raíz de esta crisis, los empresarios, algunos negocios en la sociedad, la seguridad pública, hermano, la seguridad social, están implementando algunas estrategias nuevas en el trabajo. Nos agarró desprevenidos todo esto, y entonces tuvieron que recurrir al ingenio, a la imaginación, a la creatividad para implementar algunas formas nuevas de trabajar, de sacar adelante algunos negocios, algunas responsabilidades, como los médicos, ¿verdad? Muchas instituciones, etcétera, nuestro gobierno. La iglesia también tiene que ser así. Entonces, realmente volver a la normalidad creo que no va a ser posible, hermano. Amén. Entonces, fíjese, yo mismo estoy pensando que aunque volvamos a reunirnos aquí en nuestro templo, que volvamos a tener las células ahí en los hogares, seguir transmitiendo a través de estos medios. Entonces, hermano, si cuando termine todo esto, cuando termine, ¿verdad?, esta crisis a nivel mundial, yo vuelvo a hacer lo mismo, entonces estoy desaprovechando una oportunidad maravillosa que Dios me está para mi crecimiento. Si usted vuelve a la normalidad, hermano, el Señor ahorita le está dando una oportunidad de que se expanda, de que crezca, de que explore cosas nuevas, tanto en lo familiar como en lo espiritual, hermano, y no desaproveche pues lo que hoy Dios está buscando hacer con el mundo, pero también especialmente con nosotros, con sus hijos, con la iglesia. Usted y yo debemos cambiar para ser mejores. Ya no podemos ni debemos seguir siendo los mismos. Ya no es posible. Mire, Dios siempre ha usado las crisis para nuestro crecimiento. Allá en el libro de los Hechos, trató Jesús con su iglesia, porque el Señor, la orden era de que fueran por todo el mundo predicando el evangelio, que fueran y evangelizaran y le hablaran de la salvación a toda criatura. Y resulta de que cuando Jesús asciende a su gloria y entonces se ve la iglesia ahí, no entendió la iglesia, se queda en Jerusalén por bastante tiempo hasta que viene, ¿verdad? Y empieza una crisis en la iglesia, empezando con la muerte de Esteban, después con la persecución de los apóstoles y de los cristianos en general. Y entonces cuando empieza la iglesia a cumplir con el mandato que Cristo Jesús les había dado, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y ellos entonces iban, ¿verdad?, como dice Marcos 16, iban por todo el mundo predicando el evangelio. El Señor puso a este mundo en pausa para hacernos crecer. El Señor, nuestro Dios, quiere que usted y yo seamos mejores. Igual que a la iglesia primitiva allá en Jerusalén, nos está incomodando para sacarnos de la dañina y obsoleta normalidad. Hermano, usted y yo debemos aprovechar esta oportunidad histórica que estamos viviendo para que al final de esta pandemia las cosas para muchos ya no sean tan normales como estar faltándole al Señor, estar faltándole a su familia. Usted y yo debemos estar pensando ya desde este momento, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a implementar? ¿Cómo voy a trabajar para el Señor? Yo estoy pensando cómo empezar a trabajar al final, cuando volvamos a reunirnos aquí, cuando la iglesia otra vez tome su ritmo normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué nuevas estrategias?
¿Cuál va a ser mi adoración? ¿Cuál va a ser su adoración, hermano? ¿Cuál va a ser su crecimiento? ¿Cuál va a ser su servicio para el Señor? ¿Cómo va a tratar ahora a su esposa, a su familia? ¿Cómo va usted a proyectar que es un hijo de Dios? Hermano, no podemos seguirlo haciendo como se estaba haciendo antes de esta crisis. Hermano, yo quiero que Dios me los bendiga mucho y piense ahora, desde este momento ya, empiece a planear qué es lo que va a hacer cuando todo vuelva a la normalidad. Dios me los bendiga, Dios los guarde, hermanos.